Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Arturo Ceseña y Alan Barrascut, para compartir la palabra del día de hoy que la iglesia nos propone. Y este día es muy especial para nosotros. Es día de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo. Por eso estamos ahora aquí con la imagen de la Santísima Virgen María aquí atrás de nosotros, para que sea un día de bendición para todos y que obtengamos la bendición que de ella dispensa el poder de Dios. Antes de empezar, queremos dar gracias al Señor. Les recordamos que somos de la iglesia de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, de la comunidad Sal de la Tierra. Si le gusta este video, por favor, compártalo. Ayúdenos también a darle un like, si es que le gusta, por supuesto, porque eso nos viene ayudando a que el ministerio crezca y que tengamos un poco más de fuerza dentro de las redes. Que lo que nos interesa es que la palabra de Dios corra, no nos interesa ninguno, buscamos ningún otro fin ni ningún otro bienestar más que ese. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana preciosa que tú nos regalaste, Señor. Te pedimos, Dios Padre bendito, que tu Espíritu Santo llegue hasta esas iglesias domésticas que se están levantando en este tiempo de cuarentena. Te rogamos y te suplicamos que la palabra de Dios que hoy leamos, Señor, y que nos permita el Espíritu Santo entenderla y ponerla en vida. Te lo pido en el precioso y dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Mesías, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre Virgen María, especialmente el día de hoy, en el día de la Virgen de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, la primera lectura está tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y se titula, lo llaman el Concilio de Jerusalén, porque dice que, lo vamos a leer brevemente, son 5 versículos, 6 versículos. Dice: algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy fuerte con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los discípulos, los ancianos y presbíteros de Jerusalén. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles, los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido se levantaron y dijeron que era necesario para los paganos convertidos obligarlos a la ley de Moisés y que era necesario que se circuncidaran. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto y se da el concilio la primera reunión de la iglesia ya como estructura, ya bien formalizada, para analizar los primeros aspectos, los primeros pasos de la fe. Recuérdese que el fariseo convertido había entendido el camino y por supuesto tomaba en cuenta la antigua ley, es decir, el Antiguo Testamento como base, porque como decía la iglesia, el magisterio enseña, el Antiguo Testamento es la es sin el Antiguo Testamento no se cumple el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son profecías que tienen su cumplimiento, por supuesto, en el Nuevo Testamento. No podíamos cortar eso, pero ya no se tenía que vivir bajo la ley de Moisés. Este era un nuevo camino que había venido a enseñar el Señor Jesús y había que hacer ese cambio. Había que hacer ese cambio y les costó a los, pues sobre todo a los fariseos. Eran hombres de ley, eran hombres cumplidores. San Pablo, uno de ellos, pero San Pablo sí lo entendió y cambió su mente y cambió su corazón. Es por eso que él menciona, por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta a los romanos, capítulo 12, dice él: hermanos,
cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él lo había experimentado y vivido. Y era necesario hacer ese cambio, pero con orden, con amor, con autoridad y sobre todo basado en lo que Jesús, el Señor Jesús, había venido a explicar de este nuevo camino. Y entonces nos vamos a pasar a ver el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, en donde el Señor Jesús les habla a sus discípulos de algo bien importante, y lo vamos a leer también porque es necesario. Lo que les leí de Hechos de los Apóstoles, por supuesto, es palabra de Dios. Vamos al capítulo 15 de San Juan. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera, como el sarmiento, y se secará. Así como el sarmiento los secan, los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano y hermana, varias enseñanzas aquí muy grandes, muy lindas, muy preciosas de la palabra de Dios. Y fíjese que tendríamos que examinarnos primero lo que significa permanecer en el Señor. Y dice el Señor, Él es la vid verdadera. ¿Por qué habla de esto? Esto sorprendió mucho a sus apóstoles, porque fíjese que Dios Padre, en el libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 5, Él habla sobre el pueblo de Israel, lo nombra como su viña del Señor, de Dios Padre. En Jeremías habla de la viña, pero de la viña que no da fruto, que da fruto amargo, que la cortará, que hará un cambio. Ya está profetizando el profeta en el Antiguo Testamento lo que va a pasar en un futuro, porque la viña de Dios, la viña verdadera, no dio buen fruto. Y Jesús ahora hace un cambio aquí bien interesante, porque ya hay una sustitución. Ya la vid verdadera de Dios Padre dice: yo soy la vid verdadera. Ya se sustituye el Señor Jesús por la vid que había sembrado Dios Padre. El viñador sigue siendo Dios Padre, pero ahora la viña de Dios es el mismísimo Señor Jesús. Y nos dice: si ustedes permanecen en mí, van a dar mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Y ahí hay una cosa bien interesantísima para nosotros. ¿Cómo estamos? Me pregunto yo, mi querido hermano, no estoy juzgando a nadie, sino que yo me interrogo yo mismo, perdone. No quiero ofender a ningún hermano o hermana que nos está viendo. Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué significa para mí estar insertado en la vida de Jesús? Es decir, el Señor Jesús fluye a través de mi vida. Y si fluye por yo estar injertado en Él, yo soy una rama cualquiera, insertado en la vid que es Jesús. Si yo estoy insertado allí, estaré dando fruto, y fruto agradable a Dios, fruto verdadero. ¿O tendré que yo ser todavía podado, limpiado,
por la misma palabra, como les dijo a ellos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Ahí ya no estaba Judas cuando estaba hablando todo esto. Yo me pregunto, ¿estaré yo limpio por el Señor? ¿Me dejaré yo podar por el Señor Jesús para que el viñador encuentre fruto en mi vida, en mis acciones, en mis palabras, en mi forma de ser y de vivir como católico? Tengo que revisarme, mi querido hermano. Y dice otra cosa bien clave y bien importante. En este pedacito únicamente se repiten 8 o 9 veces la palabra permanecer, pero en todo el relato, si lo leen, 11 veces se repite permanezcan. El que permanece en mí, el que permanece. Yo pienso que claramente tenemos que entender una sencilla enseñanza de este pasaje. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. En el Antiguo Testamento, en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, ellos se dieron cuenta que tenían que regresar a la base, regresar al Señor Jesús, a su enseñanza, a ver qué había dicho, cuándo había dicho Él, hay que circuncidarse, hay que hacer esto, o si Él era la nueva ley, el nuevo viñedo. El nuevo viñedo surge de ahí del señorío del Señor Jesús. Y luego lo estaba anunciando desde el Nuevo Testamento también. Lo estaba anunciando Jesús en el capítulo 15 de San Juan aquí. Previo a morir, previo a terminar su vida, su ministerio, por decirlo así, pero empezando la nueva siembra, el nuevo viñedo que somos ustedes y nosotros. Mi querida hermana, mi querido hermano, yo le pido de todo corazón al Señor que el Espíritu Santo nos ayude. La intercesión de Santa María, bendita, María Santísima, con su humildad, con su obediencia, con su sencillez, nos muestren el camino para permanecer en el Señor Jesús, y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo seamos unos sarmientos, insertados en esa vid, y que demos fruto y fruto en abundancia. Se lo pido al Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que esté bien, mi querido hermano y hermana, y le vuelvo a invitar a pedir que si nos puede compartir, si usted sabe de alguien de la comunidad que no está enterado o enterada de este canal, avísele. Dé testimonio de que que la iglesia sigue viva y que estamos aquí presentes para repartir y para compartir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.